Bueno, ya saben que tanto el Gobierno central como el Banco de España han actualizado sus previsiones de crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto para este año y para el próximo. Sobre la situación económica, también sobre los presupuestos, queremos charlar con Javier Marrero, que es economista. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar con una última hora que conocíamos ayer mismo por la noche. El Fondo Monetario Internacional, que alerta de una inminente recesión global que podría extenderse hasta 2026 si siguen subiendo los tipos de interés. ¿Por qué ocurre esto? Alemania está ya en números negativos, España no todavía. Llevamos 2 años de crecimiento para compensar el bajón que tuvimos el 10% con la pandemia. Pero la subida de los tipos de interés básicamente es para intentar controlar la inflación, que parece que está desbocada en todos lados, en Estados Unidos y en Europa también. Y la única herramienta de la que se dispone es la subida de tipos de interés por parte de las autoridades financieras. Y eso es lo que van a hacer. Entonces, ahí no tienes mucho margen, ¿no? Tú tienes que elegir qué hago. Paro la inflación, porque la inflación al final me lo destartala todo, me destartala presupuestos, predicciones, me destartala todo. Y está muy alta, no es que esté al 2 o al 3%, es que ha llegado a estar al 10% el mes pasado, ¿no? ¿Enfrío la economía o dejo que la economía siga caminando y me arriesgo? ¿Sabes? Siempre tienes esa dicotomía, ¿no? Y yo creo que al final el Fondo Monetario Internacional está viendo que el interés de los países es seguir subiendo los intereses hasta que la inflación esté controlada, y eso va a llevar a una recesión sí o sí. Bueno, decíamos que tanto el Gobierno central como el Banco de España han actualizado previsiones, las mejoran para este año, pero las empeoran para el próximo. ¿Era esto previsible? No, bueno, pues yo por lo que he visto, por lo menos las previsiones de crecimiento de España son mejores para el año, bueno, ¿te refieres a este año 2022 y 2023? Sí. No, para el año 2024 sí son un poco mejores. Sí, eran previsibles, claro, lógicamente. Hay una crisis que tiene muchos frentes ahora mismo. Una parte de la crisis que tenemos es una crisis que además no tiene fin previsible, que es la crisis energética, y que está afectando a todo el mundo. Reino Unido ya está anunciando que va a cortar la luz durante 3 horas al día los próximos días, que avisará con 24 horas de antelación. Reino Unido, estamos hablando de uno de los países más importantes del mundo, miembro del Consejo de Seguridad, ¿no? Va a tener que cortar la electricidad, ¿no? Entonces, sí, es previsible. Lo que no es previsible para mí es que dentro de 2 años vayamos a tener beneficio, porque es que el futuro es difícil de ver. Yo no sé, habrá gente que tiene más información que yo, seguramente, seguro. Pero yo el futuro no lo veo claro todavía. Hay un montón de incertidumbres ahora mismo, no solamente desde el punto de vista de la guerra de Ucrania. El mayor suministrador de energía de Europa y el partido que más genera trigo para el planeta están liados a tortas, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Eso va a ir a más, va a ir a menos? Pero después hay más incertidumbres desde el punto de vista económico, con toda la inflación y tal. En el caso de la previsión para el próximo año, que empeora, el Gobierno la rebaja 6 décimas hasta el 2,1%, pero el Banco de España es que lo hace a la mitad de lo que había estimado en junio y la sitúa en el 1,4%. ¿A qué se puede deber esta considerable diferencia entre lo que prevé el Gobierno y el Banco de España? Buena pregunta. Si los dos tienen la misma información, si los dos hacen los estudios en base a los mismos datos, ¿cómo es posible que uno le dé una cosa y otro le dé otra diferente? Yo creo que a diferentes predicciones de comportamiento, es decir, hay una parte de la economía muy importante que depende de cómo la actividad se lleva a cabo. Que sea más dinámica, que sea menos dinámica, la recaudación como vaya, que las empresas ganen más dinero, que las empresas ganen menos dinero, al final eso se traduce en impuestos, se traduce en fondos para el Estado, y entonces ahí hay una diferencia de predicción. El Gobierno es mucho más optimista, lógicamente, y el Banco de España es mucho más pesimista. ¿Y quién suele acertar más en las previsiones? Esa es otra buena pregunta, porque normalmente hablamos mucho de predicciones, de lo que va a pasar el año que viene, pero lo que nunca hablamos es de lo que pasó el año pasado y de quién acertó, ¿no? Yo creo que cada uno tiene sus motivos, ¿no? Pero yo creo que el Banco de España no está tan condicionado por el momento, ¿no? Y por las condiciones que el año que viene, las condiciones políticas van a estar muy influenciadas porque va a haber dos elecciones, ¿no? La vicepresidenta Nadia Calviño ha dicho que pese a que la previsión del próximo año empeora, España va a crecer por encima de otras economías de nuestro entorno, incluso por encima de la media de la eurozona.
Claro, porque también bajamos más que los demás. Es decir, en realidad España, con el crecimiento de este año, incluso el del que viene, lo que venimos a hacer es poner el Producto Interior Bruto al nivel del año 2019. Lo que hemos hecho ha sido recuperar en 2 o 3 años todo lo que perdimos en el año 2019-2020 de la pandemia, que bajamos un 10%, una barbaridad. La actividad. Hemos recuperado un 5, después un 4, después un 2, pues al final lo vamos a recuperar en 2 o 3 años y nos vamos a poner donde estábamos. No es que vayamos a estar con un crecimiento, hombre, sí es verdad que España tiene un crecimiento superior a otros países porque tiene unas condiciones también diferentes, ¿no? Y es verdad que el turismo se ha reactivado y es verdad que hay gran parte de la actividad que se ha vuelto a activar. Y hay cosas que se están haciendo ahora que no se estaban haciendo antes, se está trabajando en energías renovables. Es verdad que España, por primera vez quizás en su historia, tiene recursos naturales para trabajar en el campo de la energía, y ya el presidente Sánchez en ese sentido se ha pronunciado, los otros líderes políticos de la oposición también. Y yo creo que hay un campo de cosas por hacer, ¿no? No estamos exactamente, y además no dependemos tanto porque tenemos un mix bastante más compensado de lo que tiene Alemania o lo que tienen otros países, ¿no? ¿Cómo reciben los mercados el hecho de que justo en este momento en el que la previsión para el próximo año empeora, se presente el presupuesto con mayor gasto público de la historia? ¿Esto transmite confianza de que las cosas no van a ir tan mal o genera inquietud? A ver, a mí me parece que el tema está claro. El año 2023 es un año electoral. Hay unas elecciones en mayo, me parece que son locales y autonómicas primero, y después hay unas elecciones generales. Entonces, claro, yo disparo el gasto, porque lo que quiero hacer es que es la historia más antigua del mundo, ¿no? La obra siempre se termina justo antes de las elecciones y se planifica para que esté terminado justo antes de las elecciones, de forma que todo el mundo vea. ¿Y eso cómo lo reciben los actores económicos? ¿Que se vaya a poner mucho dinero sobre la mesa cuando la previsión ha empeorado? Yo no sé cómo lo reciben los actores económicos, porque cada uno es de su padre y de su madre, pero tú piensas que los presupuestos generales, el presupuesto consolidado de ingresos está en torno a los 389.000 millones de euros y el de gastos 582.000, es decir, son casi 200.000 euros más de gastos que de ingresos, según leía en Europa Press en el resumen. ¿Cómo se van a financiar esos 197.000 millones de ingresos de diferencia entre ingresos y gastos? Se van a financiar, hasta donde yo sé, con deuda pública. El Banco de España también eleva su previsión de inflación para el próximo año. Estará de media por encima del 5%, la sube 3 puntos. ¿Ese nivel de IPC es asumible otro año más para las familias españolas? Es lo que hay. Ya decía el cantautor que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Es lo que hay y tenemos que adaptarnos. El IPC se ha disparado porque hemos estado fabricando dinero, le hemos dado a la máquina de hacer dinero para compensar la pandemia, tanto en Estados Unidos como en Europa, como locos, y hemos puesto un montón de dinero en la calle. Entonces, es que es matemático. Tú fabricas dinero, la economía sigue siendo del mismo tamaño, el dinero vale menos, la inflación sube, que no, ahí no hay muchas vueltas que darle. Pues Javier Marrero, economista, gracias por habernos dado las claves, ayudarnos a entender mejor pues la situación de esas previsiones económicas y cómo va a estar la economía en estos próximos meses. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes.